Son las 7 de la mañana con 18 minutos, nos vamos a una pausa. Al volver, ya está en nuestros estudios Cristina Reyes, asambleísta PSC Madera de Guerrero. El Frente de la Unidad y la Convergencia Democrática en la Asamblea Nacional, la recuperación de la institucionalidad democrática, los antecedentes históricos. Lo analizamos al volver, quédese con nosotros. Cristina Reyes, asambleísta por PSC Madera de Guerrero, bienvenida a Contacto Directo. Estefi, muchas gracias por el espacio, un saludo a los televidentes, buen inicio de semana. Buenos días. La semana pasada el alcalde de Guayaquil, aquí en Contacto Directo, reiteró que la decisión de no postularse para presidente la ha mantenido desde el año 98, cuando ya el Partido Social Cristiano, recordemos, decidió apostarle con todo al Congreso y no presentar a un candidato a presidente. Recordemos lo que nos dijo. No se necesita ser presidente para hacer algo por el país. Para destruir el país sí se necesita ser presidente. Para hacer algo por el país, no. Y efectivamente en aquella ocasión encabecé la lista de diputados nacionales y sin candidato a la presidencia barrimos en las elecciones de diputados nacionales. Para luchar por la libertad, para luchar para que se derogue la ley de comunicación, para acabar con procederes antidemocráticos y proceder a derogar enmiendas. Para todo eso no hay necesidad de estar en la presidencia de la República. Hay necesidad de la Asamblea impedir que esas cosas se hagan sin que se descarte que el próximo paso sea tener un candidato a la presidencia de la República, ojalá de unidad. Pero a la larga, aunque no descarten la posibilidad de tener un candidato, el centrar todos los esfuerzos en la Asamblea ya da por hecho que no hay mayor interés en presentar ese candidato a la presidencia. ¿La meta es la Asamblea? Estefi, permítame decirle que esa actitud desprendida nos demuestra que es el momento del país y es el momento de los ciudadanos y no de empezar imponiendo candidaturas como lo hacen otros. Permítame rechazar el nuevo exabrupto del presidente Correa en la sabatina al decir que académicamente no nos encontramos en crisis. ¿Cómo le explicamos en términos criollos lo que siente la gente cuando ha perdido su trabajo, cuando no encuentra empleo, cuando nadie le da crédito, la banca no da crédito, cuando no hay inversión privada porque no se genera confianza? Entonces resulta que dicen que no hay crisis y se esmeran en decir que existe buen vivir. Bueno, el buen vivir es para una pequeña casta revolucionaria. En vista de eso, de la crisis a la que tenemos que salir todos, le presentamos al país a la unidad, sin candidaturas iniciales, sin ideologías impuestas. Es el momento del país, como lo he dicho, y la unidad legislativa en un acuerdo programático que ha sido expresado públicamente y presentado al país, presenta 3 puntos importantísimos: la recuperación de la democracia, de la libertad y sobre todo la recuperación económica. Claro, que es lo todo que en medio de lo que es la unidad legislativa. Nebot decía también en esa intervención que no hay necesidad de estar en la presidencia para hacer los cambios que hoy creen necesarios, que lo que se necesita es desde la Asamblea impedir que se hagan las cosas que no le conviene al país. Y en eso podríamos decir que los socialcristianos tienen experiencia cuando han podido desde la Asamblea en gobiernos anteriores controlar y hasta gobernar. La propuesta no es intentar volver entonces a lo de antes y casi con los mismos. De ninguna manera, Estefi, todos los partidos políticos, los relevos generacionales, los jóvenes que creemos que es posible un cambio en nuestro país, no utilizamos ese pasado como un discurso o un estribillo que nos haga pensar que no tenemos futuro, que no tenemos la posibilidad de generar nuevas condiciones para nosotros, quienes estamos viviendo este país, y de un gobierno revolucionario que durante 9 años, apelan siempre esas imágenes del pasado, etcétera. Si me permite, por favor, continuar con la entrevista. Durante 9 años, administrando más de 230.000 millones de dólares, un presupuesto inimaginable para cualquier gobierno republicano del país, lo han despilfarrado. Los bajos precios del petróleo no es culpa del presidente Correa, sin embargo, la falta de producción, no haber diversificado la economía. ¿De qué pasado nos hablan cuando le meten la mano al IES? Y yo, que lo he vivido desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y que he luchado desde las calles
con los jubilados, nos damos cuenta cómo es una tentación para este gobierno. Pero hablando sobre el Partido Social pasado. Cristiano, sobre Madera de Guerrero, y hay que ponerlo en contexto, por eso las imágenes del pasado, usted hacía referencia a los jóvenes. En la Asamblea del Partido Social Cristiano se posesionó este fin de semana también a Santiago Guarderas como director provincial, se presentó a la cantera de las 6 como un espacio de formación de jóvenes, de líderes. Pero claro, también vimos rostros conocidos, un Pascual del Chopo, Carlos Falqués, Nicolás Lapente, y jóvenes igual, Doménica Tabaqui, está usted, está María Cristina Cronfle, pero bueno, un poco como se ha visto en la izquierda democrática, a un Rodrigo Borja acompañando a los nuevos jóvenes que se encaminarán en el partido. Pero en la práctica, Cristina, ¿quiénes hacen, quiénes guían, quiénes lideran los partidos, los jóvenes o los de siempre? Mire, Estefi, los liderazgos se demuestran de forma natural y se demuestran con acciones, de donde las papas queman. Desde la Asamblea Nacional, que ha sido un espacio que lastimosamente se ha convertido, en vez de ser el primer poder del Estado que dé paso a leyes urgentes, en este momento que lo proponemos a través de la unidad, se ha convertido en la alfombra del señor presidente. Nosotros tenemos las ideas claras: generación de empleo, la recuperación de la democracia. Pensamos hoy más que nunca en una unidad que, insistimos, no va con candidaturas ni personalismos. Escuchaba hace un momento al señor Lasso decir que le interesa tanto la unidad en Venezuela, cuando la unidad la tenemos que practicar aquí en el país. Necesitamos dejar esos estribillos a un lado y preocuparnos de lo que han hecho de 9 años de gobierno y rescatar al país a través de una unidad legislativa. Una unidad con un fin, hablan de la unidad legislativa, hablan de la unidad para la Asamblea, y pensando en ello, las diferencias entre aquellas épocas a las que estábamos haciendo referencia y ahora en cómo se llegó a la Asamblea, estarían en que en ese entonces los socialcristianos eran la primera fuerza política del país. Hoy Madera de Guerrero es la primera en Guayaquil. En ese entonces de la Asamblea se unían los socialcristianos con la izquierda democrática. Ahora plantean una unidad con distintas fuerzas políticas, pero ¿quiénes encabezan? Nebot, Paul Carrasco, ex-ID, Ramiro González, ex-ID, ¿y con quiénes más? Por eso le preguntaba si no es un poco las estrategias que ya han probado y con los mismos que las conocen. Estefi, yo creo que no es el momento ni cabe realmente referirse a temas pasados, porque el pasado ya lo estamos viviendo durante 9 años de gobierno. Las autoridades que usted acaba de mencionar son autoridades elegidas democráticamente, multitudinariamente, con millones de votos unos a otros, quienes también estamos participando lo propio. Pero insisto, no nos desviemos la atención de lo que es realmente importante en este asunto. ¿Qué dice ese acuerdo de unidad? Y no se refiere a épocas pasadas. El acuerdo de unidad al que esperamos se sumen otros actores, incluido el señor Lasso, aunque de su boca diga que no quiere y no le interesa porque dice que le hemos hecho daño supuestamente cuando aportamos de ese 22% que sacó a nivel nacional más de la mitad, la lista 6, sin ponerle candidato a la presidencia. Ese acuerdo de unidad tiene 3 puntos que la gente nos reclama y nos pide: la democracia, es decir, que haya independencia de funciones, la posibilidad de fiscalizar a este gobierno en 9 años de contratos a dedos, la posibilidad de recuperar la libertad, esto quiere decir derogar la ley de comunicación, impulsar lo que son derechos de los ciudadanos, las libertades individuales, y por otro lado leyes que generen que el aparato productivo se mueva, que haya trabajo, que haya confianza, que haya empleo en nuestro país. Pero para lograr todo esto es que hay que apuntar, para lograr estos cambios, o a la Asamblea, como dice Jaime Nebot, o el Ejecutivo. El fin de semana el alcalde de Guayaquil presidió esta Asamblea del Partido Social Cristiano en Quito, por cierto, algo que no ha hecho en los últimos años, y como todo en política asambleísta son señales. ¿Eso qué fue? ¿Tantear el electorado en la capital o empezar a trabajar en Pichincha por la presidencia o por la Asamblea? Eso fue ahondar en algo que es absolutamente legítimo y democrático dentro de los partidos políticos. La cantera de las 6, que es una escuela de formación y de acción política, que nació en Guayaquil y que se ha extendido a lo largo del país, es un recurso no solo estratégico, sino viable para poder difundir ideas de libertad, las ideas que creemos del emprendimiento, de la promoción, de la producción, el respeto a las diferencias que tenemos en este país, diferencias naturales que para algunos las utilizan como para mostrarnos como enemigos ante los ciudadanos, cuando vivimos una época en la que tenemos que aprender a conversar, a debatir, a deponer incluso
incluso ideologías cuando se trata del país, porque este es el momento de la patria, ni siquiera de las candidaturas o de los partidos políticos. Y eso ojalá que lo entiendan no solamente los actores políticos, sino también los ciudadanos que queremos un cambio después de 9 años de correísmo. Y cuando hay puntos en común, porque lo cierto es que todos en la oposición, por lo menos, coinciden en que quieren desmontar lo que se ha hecho mal. Las enmiendas, leyes concentradoras de poder, proponen un modelo económico distinto, pero el tema, aparte de con quién lo van a hacer, es cómo lo van a hacer, con qué proyecto político alternativo, con el mismo de antes de supremacía del Congreso, o cómo están avanzando en eso. Conversando, Steffi, hay puntos ya en común que se los hemos presentado al país. Los diálogos no se dan de la noche a la mañana. Durante un año, todos los actores que usted ha citado, hemos tenido diversas reuniones trabajando en esos puntos. Mire, la papa no tiene ideología. Y sé que hay algunas diferencias y sé que hay ideas que a lo mejor nos pueden poner en vereda y decir por aquí yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, la crisis actual, producto de estos 9 años, que ha hecho disminuir los empleos, que ha hecho crecer el aparato burocrático, que ha menoscabado las libertades de los ciudadanos, recuperar eso, darle la vuelta a eso, entender las lecciones del pasado. Eso nos reclama a todos, indistintamente de la ideología. Y por eso estamos trabajando. No le quiero decir que es un camino fácil, pero soy una joven idealista que cree que paso a paso los sueños se pueden cumplir y que es el momento del país. Debemos trabajar con responsabilidad, con seriedad, y la unidad reclama de nosotros ese desprendimiento y generosidad. Cristina Reyes, asambleísta por PSC Madera de Guerrero, y en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.